Hola, ¿qué tal? Yo soy el maestro Edgar Pereira y en este video número 7 voy a dar continuidad a la parte de practice, de practicar del menú Aprender de Lichess. En este caso vamos a tener, después del Piece Checkmate is Won, vamos a tener Checkmate Patterns. Entonces vamos a los Checkmate Patterns, los patrones de jaque mate, y aquí vamos a observar primero este patrón. Tenemos aquí una barrera de 3, entonces estas casillas están ocupadas. Al estar ocupadas es una barrera por pura ocupación, y eso puede dar origen precisamente a la jugada de torre 8, jaque mate, y este jaque mate es conocido como mate del pasillo. Entonces ya podemos ejecutar el jaque mate. Ahora debemos de observar que aquí de nuevo tenemos el mismo patrón, la misma barrera. Nada más que hay más piezas. Vamos a intentar observar qué acción tienen estas piezas. Podemos observar que esta torre tiene una acción vertical sobre este punto y la dama tiene una acción horizontal, tiene una acción vertical, pero también tiene un dominio en diagonal. Entonces esa acción en diagonal que tiene aquí una incidencia en conjunto con la torre alrededor de este punto, el punto E8. Y eso hace con que nosotros podamos contar 1 y 2, los que amenazan, y podemos solamente contar 1 en los que defienden. Entonces, si tenemos superioridad del ataque sobre la defensa, en principio podemos tomar la decisión de hacer la captura. La única jugada es la recaptura por parte de la torre negra, que estaba en C8, pero ahora la dama puede venir a ejecutar el mismo patrón de jaque mate que observamos hace rato, ya que este tiene una barrera de 3 por ocupación e impide el rey de tener aquí un oxígeno para poder escapar. Entonces, dama por 8, jaque mate. En este patrón tenemos un patrón menos usual, tomando en cuenta que aquí tenemos más que peones doblados, que suele ser algo común en el ajedrez, la existencia de peones doblados. Ahora peones triplicados, eso sí que es algo incomún. Pero para todos los efectos tenemos aquí una barrera también de 3, solo que en este caso es una barrera vertical. Eso hace con que esto también sea una variable de un mate del pasillo e insisto que en la geometría del tablero de ajedrez, que un tablero de ajedrez, ya lo he dicho en otros videos, al ser un cuadrado, en muchas ocasiones da igual ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o ya sea de la derecha hacia la izquierda o de la izquierda hacia la derecha. Entonces aquí esta jugada acaba por ser jaque mate porque el rey no tiene en dónde escapar. Y vamos a finalizar el patrón aquí, en donde tenemos que usar algunos elementos más que hacen con que sea posible llevar a cabo algún jaque mate. En primer lugar, vemos que aquí tenemos una barrera de 2 y aquí de cierta forma tenemos una barrera, por así decir, por dominio. Aquí ya no es por ocupación como estos dos, sino por dominio. En este caso, la dama blanca es la pieza que de una forma directa ejerce dominio sobre ese punto. Sin embargo, si esta dama acaso se saliera de la posición en donde está, de todas formas, la misma torre también ejercería un dominio sobre este punto. Entonces, aquí, de cierta manera, podemos observar que la dama está dominando este punto, pero también está dominando este punto. Nada más que de momento tenemos dos piezas negras ejerciendo un dominio sobre F8 y también tenemos dos piezas blancas
ejerciendo un dominio sobre F8. La dama de forma directa y la torre de forma indirecta. Entonces no hay superioridad por parte de las piezas blancas sobre el punto F8. Pero si en primer lugar hacemos una desviación haciendo jaque, con eso obligamos el rey negro a tener que desviarse hacia la orilla, y ahora él tiene una barrera aquí de 2 que ya es suficiente para que él no tenga una salida vertical de escapatoria. Y ahora, como podemos observar, ya solo una pieza quedó dominando el punto F8 y hay dos piezas blancas dominando el punto F8. La dama directamente y la torre indirectamente. Entonces, como ahora sí ya hay superioridad por parte de las blancas en el dominio de la casilla F8, ya las blancas pueden dar lugar a una otra variable de lo que sería el mate del pasillo. Primero sacrificando la dama y ya después de torre pudiendo hacer el jaque mate, tomando en cuenta que el rey no está en G8 sino hacia la propia esquina del tablero en H8 y no puede acudir a comer la torre. Entonces, colorín colorado, está el jaque mate dado. Ok, ahora vamos para un otro patrón que se suele llamar del mate de gancho. Y aquí tenemos también una incidencia de dos piezas sobre un punto. O sea que el caballo ejerce varios dominios. En este caso ejerce un dominio en varias casillas. Vamos a decirlo así, de esta forma. Pero podemos darnos cuenta que el caballo domina la casilla 8. La misma torre tiene un dominio en la columna y en la fila, la columna A y en la fila 8, y también se puede decir que en realidad incide sobre el punto E8. Entonces hay dos piezas que inciden sobre el punto E8. Este es el primer aspecto aquí a observar. Después, si pensamos aquí en el patrón del rey, vamos a pensar lo siguiente. El rey está impedido de capturar el caballo porque este peón ejerce un dominio sobre la casilla F6. Entonces esta casilla podríamos señalar con rojo, siendo el rojo aquí un impedimento para que el rey escape. Así como el peón domina F6, el propio peón también domina la casilla D6. Al dominar la casilla D6, entonces podríamos decir que esa casilla también está digamos, impedida de que el rey negro escape allá. Entonces básicamente el rey negro solo tiene aquí, en esta barrera de 3, solo tiene una casilla libre de amenaza. Por otro lado, hay que observar también que aquí existe una casilla que está ocupada. O sea que no es una opción para una posible escapatoria del rey negro. Esta casilla que está acá, el caballo la domina. Y como la domina, entonces también es una casilla que el rey negro no puede contar con ella para una fuga. Y estas tres casillas, como se puede uno dar cuenta, son casillas en donde el rey negro, la torre blanca domina cualquiera de ellas. Entonces no están libres para el rey negro. Entonces, conclusión, en realidad solo existen dos casillas verdes, que es la casilla 6 y la propia casilla del rey, lo que hace con que esta torre, al venir aquí, ya va a dominar precisamente esas dos casillas que falta dominar. O sea, torre 8 va a ser una jugada en que el caballo, por también incidir sobre esa casilla, va a proteger la torre. Entonces el rey negro no va a poder capturar la torre. Y la torre va a ejercer un dominio vertical que hará jaque y que también impedirá el rey negro de poder escapar a la casilla E6. Es por eso que torre E8 es jaque mate. De la misma forma como podemos, aunque con más piezas, que a lo mejor nos puede generar alguna confusión visual,
también podemos darnos cuenta que aquí hay un patrón similar. Veamos el patrón. El caballo está aquí. Y el caballo, al estar aquí, él domina una casilla en la frente del rey. Entonces la casilla G6, en el caso, es una casilla en que el rey negro no puede jugar. De nuevo, este peón, tal como ocurría en la posición anterior, ejerce aquí un dominio en estas casillas. Entonces, en realidad, el rey negro no puede jugar en ninguna de esas casillas. Solo que en este caso, también tenemos esta misma casilla como una casilla que ya está ocupada. Ni siquiera está libre para el rey negro jugar. Entonces, tenemos aquí una barrera de 3 mixta, en el sentido en que dos de ellas, la casilla H4 y la casilla F4, están dominadas y la casilla G4 está ocupada. Si pensamos en la casilla F5, la casilla F5 está dominada por este caballo que está en H4. O sea, aunque está, podemos decirle ocupada, pero aquí el ocupado juega un rol diferente porque es ocupada por una pieza del ejército contrincante. Esa casilla está dominada por este caballo en H4. Entonces también es una casilla al cual el rey negro no tiene acceso. Entonces, para no haber mucha confusión visual de flechas y de círculos, esta casilla está dominada por el peón. La casilla H4. F4 también está dominada por el peón. La casilla G4 está ocupada. La casilla H5 está ocupada. La casilla F5 está dominada por el caballo que está en H4. Esta casilla en F6 está ocupada. Entonces, sobrarían H6 y G6. Pero en realidad nos podemos dar cuenta que el caballo en H4 domina la casilla G6 y el caballo en F5 domina la casilla H6. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que verdaderamente estas jugadas, estas flechas las podemos quitar. Esta casilla, entonces, llegamos a la conclusión que está dominada. G6 también llegamos a la conclusión que está dominado. Y entonces es cuando llegamos a la conclusión que nada más sobra la casilla en donde está el rey presentemente, la casilla G5, por dominar. Y es por ese motivo que pese que el alfil que está en H8 domine la casilla G7, las blancas pueden llevar a cabo un sacrificio de torre. Solo con total y de querer venir a dominar la casilla G5 haciendo un jaque. Entonces, torre G7 jaque, alfil por G7 y torre por G7 jaque, que hace con que técnicamente podríamos pensar que sería jaque mate. Solo no es jaque mate porque la torre de F6 puede interceptar en la casilla G6. Pero al interceptar en la casilla G6 se va a protagonizar precisamente el patrón del gancho que hemos visto en la posición anterior. Un poco más despejada la posición y por eso la comprensión de la misma quizá un poco más sencilla, pero al cabo de algunas jugadas podemos ver que la posición va a dar a un patrón similar, que es aquí llevar a cabo el mate de gancho a través de la captura de torre con nuestra torre que está en G7. Entonces torre por G6 sería jaque mate, patrón del gancho. Aquí tendríamos el caballo incidiendo sobre la frente del rey. En el caso, el caballo domina la casilla B8, pero aparentemente la dama está con su dominio de la casilla B8, digamos, interceptado. Está tapado. ¿Está tapado por quién? Por este alfil. Entonces parece que no hay aquí gran posibilidad de poder ejercer un dominio doble sobre la casilla del gancho. Pero ¿será que es así? Y de cierta manera me gustaría comentar y solicitarles que al momento de ver este video
Si en algunos casos gustan poner el video en pausa para que puedan indicar, ya sea en un papel, ya sea audiblemente o mentalmente, la jugada, para que después pongan otra vez en el play y puedan confirmar si la jugada o la variante que pensaran, si es la variante correcta o no. Entonces dense el tiempo en algunos momentos para poder poner el video en pausa y buscar realizar el esfuerzo y no ser solamente una postura pasiva en el video en donde yo estoy transmitiendo conceptos y enseñanzas y ustedes están nada más escuchando y asimilando. Es muy importante en muchas ocasiones buscar tener una actitud activa de buscar, digamos, prescindir e evitar que en algunos momentos venga prontamente el contenido o la respuesta para que su cerebro realice algún esfuerzo, ¿okay? Más allá de la asimilación de contenidos y de la comprensión de las explicaciones. Entonces, regresando otra vez a la posición, vamos aquí a la posible barrera de 3. Ahora no existe un peón en B5 que pudiera dominar estas dos casillas. Ahora existe un peón en D5. Pero por otro lado, o sea, que en realidad domina la casilla C6. Al dominar la casilla C6 impide que el rey negro pueda capturar el caballo. Claro está que también ya la misma dama estaría defendiendo el caballo, pero aquí la dama puede ser móvil y puede jugar a alguna casilla diferente y después dejar de defender el caballo. Por eso es importante tener normalmente un peón, la pieza que cumple el rol de forma fija y permanente, defendiendo ese caballo que es, como ya nos estamos dando cuenta, pieza fundamental para poder generar un mate con el patrón del gancho. Entonces el peón domina la casilla C6 y aquí tenemos la casilla A6 como una casilla que está ocupada. Entonces de una posible barrera de 3 tenemos en realidad una casilla que está dominada y otra casilla que está ocupada. B6 de momento sí está libre. Entonces es una casilla que está libre para que el rey negro pueda huir a ella. Pero aquí también podemos observar que tenemos una torre. Y al tener una torre, podemos pensar que quizá la existencia o la presencia de este alfil aquí en la casilla C8 puede no ser verdaderamente un problema y puede no ser verdaderamente impeditivo de que las blancas lleven a cabo un patrón de mate como el gancho. Y dicho y hecho, y es por eso que dama por C8 jaque atrae el rey a la casilla C8 y esa atracción es importante para que la jugada de torre E8 pueda ser jaque. ¿Ok? Entonces ahora esto va a originar aquí una otra barrera de 3 que podemos observar lo siguiente. Esta casilla está libre para que el rey escape, la casilla B7. D7 también está libre para que el rey negro escape. La casilla que no está libre para el escape del rey es la casilla C7. Entonces, en esta barrera de 3, en realidad tenemos dos casillas libres y tenemos una casilla que está ocupada. Entonces va a haber una doble opción por parte del rey negro. El rey negro tanto va a poder escapar a la casilla D7 como a la casilla B7. Pero curiosamente el caballo domina tanto D8 como B8. Entonces aquí, de mera casualidad, el patrón del mate del gancho se podría llevar a cabo ya sea con torre D8 mate, como también se podría llevar a cabo con torre B8 mate. Cualquiera que sea la decisión de las negras en la fuga del rey, no será por eso que se va a poder impedir las blancas de poder hacer su mate del patrón gancho. Entonces torre jaque
él decide elegir la casilla B7, entonces en realidad torre B8 es jaque mate, mate del gancho. Ahora vamos para un otro patrón, el patrón de Anastasia. Aquí tenemos una barrera de 3. Esta barrera de 3 es una barrera mixta. Tenemos el caballo que ejerce un dominio sobre B8. Tenemos el mismo caballo que ejerce un dominio sobre G6, o sea, G8 y G6. Y tenemos aquí el tercer punto, la tercera casilla, que hace parte de esa barrera de 3, que es pura ocupación, ocupación de una pieza del propio ejército. Entonces esta barrera de 3 mixta es una barrera por ocupación y por dominio. Esto hace con que esta torre, todo llama a que esta torre venga aquí y pueda llevar a cabo un jaque mate con el patrón de Anastasia. Si lo tenemos en consideración, ahora en una posición en donde aparentemente hay mayor complejidad, ya que hay más piezas en el tablero, eso de todas formas no nos tiene que apantallar, tomando en cuenta que hay aquí ciertos ingredientes que nos garantizan que vamos a poder hacer el mismo preparado, usando la metáfora de la cocina. Entonces, si acaso tenemos un caballo que domina estas dos casillas, como es el caso, esta casilla está ocupada por una pieza del propio ejército, entonces podemos hacer un sacrificio de dama para generar atracción. Y ahora que el rey negro ya está aquí, esta torre ya quiere venir acá para hacer jaque mate con el mismo patrón. Y así por delante tenemos ahora de una forma un poquito más con un cierto retroceso de jugadas, pero también de todas formas vamos a poder llegar allá. O sea, esta jugada es una jugada de ganancia de tiempo porque es una jugada con jaque. Ahora ya tenemos el caballo aquí dominando estas casillas y esta casilla por ocupación, y ya vamos a poder ejecutar el sacrificio de dama para atraer el rey y quitar la barrera de los peones para poder hacer el mate con patrón de Anastasia. En esta posición es una posición en donde, pese a que estemos jugando con las negras y aún hay más piezas en el tablero, pero de nuevo eso no tiene que ser una dificultad para nosotros. Podemos hacer un jaque. Ahora este caballo negro cumple con ese mismo rol de dominar estas dos casillas. La dama puede sacrificarse para atraer al rey y ahora la torre puede venir acá para hacer el jaque mate, tomando en cuenta que aquí está la casilla que está ocupada por una pieza del propio ejército. Esta casilla G1 y la casilla G3 está dominada por el caballo y como tal está la barrera de 3 para poder hacer el mate de Anastasia. Ahora vamos aquí a observar un otro patrón de jaque mate que tiene que ver con las torres dobladas en séptima fila. Como tenemos aquí una especie de una estructura del enroque, o de una estructura que es típica que ocurre después de que se haga un enroque corto, en donde el rey está aquí y la torre acá, en realidad nadie defiende este punto, solo el rey, solo que hay una superioridad de ataque sobre la defensa, entonces ambas piezas, una directamente y la otra indirectamente, están incidiendo sobre el punto G7. Entonces será cuestión nada más de hacer torre por G7 jaque, seguido de torre por H7 jaque y seguido de torre B G7 jaque mate, y también observando que este rey está impedido de jugar a la casilla F8, entonces en realidad su pieza de su propio ejército está sirviendo como una especie de estorbo que impide la fuga del rey. Entonces torre B G7 mate. Aquí podemos observar también una posición un poquito más compleja. O sea, podemos observar una posición en donde hay más piezas en tablero. Tenemos ya una torre en la séptima fila. Esta torre es muy fuerte porque él está ejerciendo un dominio
en toda la amplitud de la séptima fila, o sea, lo que hace que aunque sea una torre muy fuerte. Y ahora en las casillas alrededor del rey podemos observar que hay una confluencia, o sea, una incidencia doble de piezas que dominan alguna de estas casillas alrededor del rey. Y esta casilla es precisamente la casilla G7. Tanto el caballo como la misma torre dominan la casilla G7. ¿Eso qué hace? Hace con que eventualmente las blancas puedan empezar por ganar un tiempo haciendo jaque y después puedan doblar torres, provocando ya la amenaza de jaque mate con el mismo patrón que hemos visto. Ahora, aquí hay una coadyuvante en el tema. ¿Por qué? Porque sí, de momento tenemos aquí la torre. Y eso nos puede hacer creer que, bueno, podemos hacer el patrón porque aquí está la torre. Pero si cuando juguemos la torre de C a C7 y doblemos las torres en la séptima fila y amenacemos este tipo de mate, también se podría pensar que entonces yo voy a sacar la torre para que el rey cuando sufra los jaques, él tenga esa casilla disponible para poder huir. Pero eso no sería de todo verdad. ¿Por qué? Porque de todas formas este caballo está aquí dominando esa casilla. Entonces básicamente ya no es muy factible pensar que las negras la pueden librar. O sea, esto ya es un intento desesperado. ¿Okay? Podemos comer directamente. Podemos primero hacer jaque. ¿Okay? Y después podemos capturar acá. De todas formas. ¿Okay? No es eso que va a impedir de que vayamos a hacer el mate con el patrón que hemos hablado. Aquí observen, la no existencia de la torre acá en la casilla F8 en realidad no es problema porque el caballo domina acá. Es por ese motivo que esta jugada es jaque mate. ¿Okay? De todas formas, él prefiere que comamos primero la torre. Por eso dio ahí alguna especie de error o no lo consideró ya llevado a cabo. Entonces vamos a cumplirle el gusto, ¿no? Vamos a comerle la torre, ¿okay? Como él quiere. Y ya después vamos a comer el caballo y ya después podemos hacer entonces el mate. Pero básicamente va a dar lo mismo, ¿no? Es un pequeño errorcillo de sistema. Aquí, en esta posición, ya tenemos ambas torres dobladas en la séptima fila, pero de momento podemos pensar lo siguiente. Podemos pensar que tenemos aquí este peón que nos está sirviendo como un estorbo a nosotros mismos, porque aún no podemos acudir a la casilla G7. Al no poder acudir a la casilla G7, entonces tenemos aquí un ligero problema. Pero ¿será eso verdaderamente un problema? Bueno, al tocar hacer nuestro turno, nosotros podemos pensar en comer este peón. Pero de momento, como este peón está defendido por la torre, entonces él tiene dos piezas sobre el punto F7 y nosotros tenemos dos piezas sobre el punto F7. Una de forma directa, esta torre, y otra de forma indirecta, esta torre. Entonces están 2 para 2. Entonces no tenemos superioridad sobre el punto. Pero si eventualmente pensamos en comerle su torre, ya automáticamente vamos a restar una de las piezas que defiende el punto F7. Esta es una posibilidad que tenemos en manos. ¿Okay? Pero será esa posibilidad la más fuerte. Fíjense bien. Si hacemos caballo por F7, las negras aquí pueden, en primer lugar, intentar este truquito. Y este truquito hace con que después de comernos acá con el peón, él come aquí con jaque. Nosotros tenemos que huir. Y ahora él nos hace un doblete a ambas torres. Y de momento nuestra intención de comer acá haciendo jaque se va un poquito por
la tubería, vamos a decirlo así. Así que ya estamos en una posición bastante mala, hasta porque este caballo también ya está a punto de ser capturado. O sea, cuando digo bastante mala, me refiero a comparación a cómo estábamos en la posición anterior. Entonces no habría que ser guloso y capturar esa torre. Si acaso podríamos pensar en jugar una otra jugada, tal vez fuera mejor idea. Entonces también podemos observar que este caballo no solo domina acá como domina acá, domina estas dos casillas. Y eso puede ser palco para un nuevo pensamiento. Ese nuevo pensamiento puede pasar por haber un sacrificio de torre aquí en F7. ¿Por qué? Porque en el momento que él decidiera comer acá, automáticamente este caballo, al dominar la casilla F8, podría generar a que las blancas pudieran jugar torre F8 jaque y pondrían la segunda pieza dominando el punto F8. ¿Qué haría eso? Haría con que él no tuviera de otra sino regresar con su torre en F8 y ahí íbamos a poder capturar su torre con nuestra torre y hacerle jaque mate. Entonces, en realidad, insisto y repito, torre por F7 no sería bueno porque haríamos torre B8 jaque. La única jugada que él tendría sería regresar con la torre a la casilla F8 y acto seguido torre por F8 jaque mate. Él no tendría chance. Entonces, después de torre por F7, que sería la jugada más fuerte, él intenta un truquito aún de hacer jaque. Si nosotros comemos este peón con el jaque, él de nuevo va a poder tener un truco que no nos agrada para nada. ¿Por qué? Porque no solo es jaque, como también si aceptamos comer su caballo, cuando él come esta torre va a comerlo con jaque, no vamos a tener tiempo para hacer el torre B8 jaque porque estamos nosotros mismos en jaque. Entonces, si no nos sirve ese detallito, entonces si acaso jugamos torre rey acá, quedamos fuera del rango de jaque mate de él. Entonces ahora él siente la necesidad de sacar su torre. Al sacar su torre ya quedamos nosotros libres para el patrón de jaque mate que hemos hablado. ¿Por qué? Porque pese a que él ya no tenga esa torre ahí sirviendo de estorbo para su rey, de nuevo tenemos una posición en donde tenemos un caballo dominando esa casilla. Entonces ya podemos hacer jaque, acto seguido jaque y torre B7 mate. Ahora tenemos un otro patrón que es el mate el tipo de mate de Lacoste. Entonces él está rodeado de puras piezas, básicamente no tiene aire en su rey para que pueda respirar. Entonces caballo F7 ya sería sencillamente jaque mate. Pero ahora es que la puerca tuerce el rabo, ya la posición está un poco más compleja y aparentemente hay aquí dos posibles ideas que están un poquito frustradas. Un decir, si acaso esta dama no existiera acá, dama por H7 sería mate. El rey no podría capturar la dama porque este caballo está respaldando la misma. Esta sería una posible jugada de mate. Dama por H7 mate. Sin embargo, también la misma jugada de caballo F7 estaría ahí como una posibilidad sencilla y sin gran riesgo porque no es un jaque con contacto. Recuerden que ya les he mencionado también en videos anteriores que cuando hay un jaque con contacto es fundamental que haya una otra pieza que respalde la pieza con que estamos haciendo jaque con contacto al rey contrincante. Entonces, es en ese sentido que hay el riesgo, ¿no? Porque si acaso nos distraemos un poquito y pensamos de forma equivocada, cuando vamos a hacer un jaque con contacto, si la pieza no está protegida, él nos va a comer la pieza. Entonces hay el riesgo de que nos coma la pieza de gratis.
y que con esa desventaja de material sea casi un hecho que vayamos a perder el juego. Entonces cuando hay un jaque a la distancia, el grado de riesgo es menor, porque en principio no hay tanto riesgo de que su rey pueda comer la pieza que está haciendo jaque a la distancia. Quizá otra pieza, pero no el rey. Entonces caballo F7 también sería mate. Pero, como diría alguien, sin ofender a nadie, si mi abuelita tuviera ruedas, sería una bicicleta. Es decir, el hubiera no existe, esta dama sí está aquí, entonces esta dama ampara tanto esta casilla como esta casilla. Solo que también hay que observar, y es un elemento que hace parte de la componente táctica del juego de ajedrez, que cuando una pieza está cumpliendo más que un rol defensivo, puede pasar que esa pieza esté en sobrecarga, y es el caso aquí. Entonces, cuando una pieza está en sobrecarga, puede ser buena idea amenazar esa pieza o buscar desviarla. Aquí, amenazar la dama no es tan factible, y como tal, desviarla es la idea clave que permite el jaque mate. Entonces, si sacrificamos nuestra dama en la casilla H7, yo digo sacrificar, ¿por qué razón? Y en realidad no sería como tal un sacrificio de dama puro, si hubiera puros intercambios, sería en realidad un sacrificio de caballo. Pero va a terminar siendo un sacrificio puro de dama por peón. ¿Por qué razón? Porque hay aquí una pieza que incide sobre este punto y una segunda pieza que incide sobre este punto. Entonces son dos piezas las que amenazan H7. Hay dos piezas negras que también dominan H7. Es la dama negra y el rey negro. Entonces 2 para 2. Entonces si hay una igualdad del ataque sobre la defensa, no es adecuado capturar en ese punto, porque eso normalmente da origen a pérdida de material. Pero esa pérdida de material aquí no es importante. No es importante ¿por qué? Porque vamos a lograr que se desvíe la dama. La dama se va a desviar ¿de qué? De controlar la casilla F7. Y como la dama ya no controla la casilla F7, entonces ya podemos cumplir con el tipo de patrón de mate, que es el mate de la cos. Y ahora no es un peón, sino la dama, la pieza que él tiene enfrente, digamos, obstruyendo su rey. En esta posición vemos aquí una barrera de 2 por ocupación, y en realidad podemos pensar que para ocurrir un mate de la cos también sería importante que esta casilla estuviera ocupada, solo que no está, pero para que esté es necesario llevar a cabo un sacrificio. ¿Ustedes ya la vieron? Si no, pongan el video en pausa. Quieran poner el video en pausa o no, de todas formas, el sacrificio de dama es lo que sigue. Dama G8 jaque, eso obliga a que la torre lo tenga que capturar. No era legal capturar con el rey porque este alfil domina esa casilla. Y en el ajedrez, como se sabe, los reyes están prohibidos legalmente de poder jugar a casillas que estén dominadas por piezas contrincantes. Y ahora ya se cumple el designio para que se pueda dar el patrón del mate de la cos. Ahora vamos a una otra posición en donde se puede dar ese patrón. Aquí estamos aparentemente un poco más lejanos de que tal cosa pueda ocurrir. ¿Okay? Entonces ahora se puede presentar como una posición un poquito más complicada, pero lo que primero podemos observar es que esta dama está en la misma diagonal que el rey contrincante. Al estar en la misma diagonal, hace con que si acaso este caballo no estuviera aquí, sería un jaque. Y eso necesariamente nos tiene que despertar a la atención. Entonces ahora podría haber varios movimientos que quizá permitirían un jaque al descubierto por parte de la dama blanca. Y esos movimientos
para que la dama blanca hiciera jaque no serían movimientos de dama, sino movimientos de caballo, que es el caballo que al moverse destapa la acción de la dama en diagonal, ¿no? Entonces el caballo eventualmente podría moverse aquí, sería jaque, acá sería jaque, en C5 sería jaque, etcétera, ¿no? Sobre todo en estas casillas. Pero tanto en F8 como en la casilla C5 son jugadas que dominan la casilla de 7. Oye, ¿y eso qué? Bueno, en realidad, si después de un brinco de caballo aquí o acá, este rey decidiera escapar a la casilla D8, automáticamente lo que le ocurriría sería un mate de dama apoyado por el mismo caballo en la casilla de 7. Ok, entonces, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que después de un brinco de caballo, ya sea aquí en F8, ya sea aquí en C5, este rey negro forzosamente tiene que jugar en la casilla B8 si no quiere llevar mate en la siguiente jugada. Entonces, al tener este patrón en mente, tenemos que decidir, ¿será en dónde vamos a jugar el caballo? Caballo C5 será igual a jugar el caballo en F8. Es la pregunta que puede quedar en el aire. ¿Okay? Entonces, al quedar esta pregunta en el aire, podemos analizar una primero, la que eventualmente nos parezca más fuerte. Entonces, si en realidad jugamos caballo F8, al menos tenemos la certeza de que cortamos la acción de la torre, al menos momentáneamente. Y eso podría o no ser importante para la posición. O sea, veamos, caballo F8, él puede ofrecernos la dama solo para hacernos tardar más tiempo. Podemos comer la dama con jaque. Él va a la casilla B8 como se podría esperar. Ya les había comentado que si él viene acá, dama D7 sería mate. No le conviene. Entonces ahora podemos brincar con el caballo en D7 con jaque. Y podemos ahora finalmente hacer algo que es fundamental. Que más que un jaque al descubierto, un jaque doble normalmente tiene más fuerza. ¿Por qué razón tiene más fuerza? Porque en realidad contra un jaque doble podemos estar seguros y tener la certeza que va a ser obligatorio que el contrincante mueva el rey. O sea, repito esto, contra un jaque doble, si acaso hay defensa, o sea, si no es mate, si es jaque, si es un jaque doble es obligatorio mover el rey. Entonces, después de caballo B6, lo obligamos a mover el rey. Y de nuevo, él va a tener que ir a B8. No le conviene venir a D8 porque si no, sería otra vez el mismo tipo de mate que ya les he mencionado. Ahora, hay una incidencia de piezas sobre el punto C8. Y en el reconocimiento de patrones podemos observar aquí que esta casilla está ocupada, esta casilla está ocupada, solo que también tenemos estas dos casillas que están ocupadas, pero aquí podemos hacer de cuenta por la ocupación que ya no existía más tablero aquí, como que si el tablero de ajedrez terminara acá. Sabemos que no termina acá verdaderamente, pero para todos los efectos, como estas dos casillas están ocupadas, es como si ya no hubiera más tablero para el jugador de las negras para este lado, porque ya no es opción para su rey poder huir acá. Entonces es por ese motivo que, observando este patrón, ocupación, ocupación, falta que ésta esté ocupada para poder ejecutar el jaque mate. Es por ese motivo que después de dama C8 jaque, lo obligamos a tener que comer con la torre, porque el caballo dominaba acá. Eso hace con que él no pudiera comer allá de rey. Y ahora estamos libres para poder hacer este mate de la cos, ya tomando en cuenta que él ya tiene todas las casillas alrededor de su rey ocupadas. Veamos aquí aún que caballo C5 sería jaque. Él nos podría ofrecer su dama desesperadamente.
podríamos venir con el caballo a D7 haciendo jaque. Podríamos hacer el famoso jaque doble con caballo B6 jaque. Y de nuevo esto iba a derivar a la misma posición en donde podríamos sacrificar y deberíamos sacrificar nuestra dama para que esta casilla pasara a estar ocupada también. Y ahora caballo F7 fuera, en este caso como lo es, jaque mate de la cos. Entonces, ya sea con el caballo F8 jaque, con el caballo C5 jaque, eran jugadas en que ambas permitían esta variable o esta variante que les estoy enseñando para cumplir con este patrón de mate de la cos. Así que, colorín colorado, espero y te haya gustado. Sigan acompañando los videos, suscríbanse al canal, den un like, pero hagan también sus comentarios, una interacción conmigo, haciéndome peticiones o haciendo algún tipo de observaciones. Es algo que yo creo que es bastante importante para la misma continuidad de estas dinámicas. Así que cuídense mucho, sean felices.